Muy buenas tardes, bienvenidos a... Muy buenas tardes, bienvenidos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da las gracias. Muy bienvenidos. Tengo un sonido acá que no sé de dónde es, pero muy bienvenidos. Hoy tenemos nuestra charla Indulgencia Práctica de la Caridad a cargo de Ismael Martínez, que es ingeniero electricista, miembro de la Asociación Espírita de Colombia, miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza y es nuestro secretario también de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. A continuación, Emily Moreno, del Grupo Infanto Juvenil de Senderos de la Esperanza, nos va a leer un mensaje, nos va a dar un mensaje con mucho cariño para el día de hoy. Bienvenida, Emily. Listo, Lili. La caridad es el centro que une a la comunidad con Dios y a todos sus miembros entre sí. Contribuye a la unión de los corazones y los vincula indisolublemente a Dios. A Dios. Muchas gracias, Emily. Vamos todos a unirnos en oración, vamos a unirnos de mente, de corazón, para darle gracias a Dios por este maravilloso día, por la oportunidad que tenemos de ser espíritas, de escuchar estos bellos mensajes. Y en el día de hoy le pedimos a los espíritus protectores del grupo de Senderos de la Esperanza, de esta tarea, que iluminen a Ismael Martínez, que traigan a él todos los conocimientos necesarios para que nosotros como audiencia podamos comprenderlos y guardarlos en nuestro corazón por siempre. También Dios, pedimos ayuda para todos los enfermos en este momento de COVID, para tanto sufrimiento que hay a nivel mundial. Pedimos la ayuda de todos los seres espirituales del bien, de todos esos grupos que están ayudando y paz para nuestro país Colombia. Que así sea. Bueno, en el día de hoy vamos a pasar un pequeño video para invitarlos mañana a una reunión muy especial. Mañana vamos a tener el lanzamiento del grupo Sembradores de Luz. Este video dura 1 minuto. Este grupo de Sembradores de Luz es un grupo que va a ser de apoyo a todos los educadores espíritas, todos donde tengamos niños, jóvenes y familias, vamos a poder consultar sobre nuestra bella y hermosa doctrina. Es un grupo que no pertenece a ningún grupo específico espírita. En Colombia, Ecuador y México es mañana a las 9 de la mañana, en Brasil a las 11. Bueno, tenemos aquí de pronto conectados de Guatemala y El Salvador y Estados Unidos a las 10 de la mañana. En este link pueden inscribirse desde hoy, pero ahora en la página de Facebook vamos a colocar el link para que ustedes, quien desee, pueda participar mañana. Bienvenidos.
Ahora sí vamos con Ismael Enrique. Muchas gracias, Ismael Martínez. Adelante. Gracias, Lili. Vamos entonces a dar inicio a la tarea de esta tarde, agradeciendo a Dios, antes que nada, por la oportunidad, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, por permitirnos estar aquí hoy reunidos a través de este medio virtual como es Facebook, para que podamos encontrarnos a través de la tecnología, poder unir nuestros corazones y poder acortar las distancias. Agradecemos a todos los que ya nos están acompañando en estos momentos, más de 22 conectados, de los diferentes lugares de Colombia, de Centroamérica, de Norteamérica, de Ecuador, Perú, Argentina, para que compartamos estos momentos de intercambio y de reflexión sobre la doctrina espírita. Aquí les dejamos las direcciones y los enlaces donde nos pueden ubicar a través de las redes virtuales, como son la página web de Senderos de la Esperanza, el Facebook, el correo electrónico y las diferentes tareas que desarrollamos durante la semana para que también nos puedan acompañar por Zoom a las 7 de la noche. Entonces, cualquier inquietud nos la pueden entonces transmitir por las redes sociales. Igualmente también tenemos Instagram para que podamos estar actualizados de todas las actividades que como institución nosotros desarrollamos. Muy bien. Esta tarde entonces, en los próximos minutos, vamos a abordar una de las virtudes fundamentales de la caridad, como la vamos a ver durante el desarrollo del tema. La indulgencia entonces ya como práctica de la caridad, para que podamos entonces nosotros vislumbrar y analizar no solamente a través del raciocinio, sino también desde el sentir, desde el corazón, esta virtud que debe ir siendo construida y adquirida por cada uno de nosotros en la vivencia diaria, en todo lo que es el proceso de nuestra transformación moral, de nuestro mejoramiento moral diario. Pero antes, también queremos darle la bienvenida a todas las personas que seguramente se conectan hoy por primera vez a esta transmisión, a esta divulgación, para que tengamos un concepto sencillo y rápido de qué es el espiritismo, qué es lo que nosotros como Casa Espírita, como institución espírita, desarrollamos en cada una de nuestras reuniones y tareas, que es, por supuesto, el estudio, la divulgación y la práctica de la doctrina espírita. Entonces, ¿el espiritismo qué es? De una forma sencilla, Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita desde el año 1857, él nos especifica, junto con los espíritus guías, a través de la dirección del Maestro Jesús, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. También el espiritismo es a la vez una doctrina es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica que nos coloca en el contexto, en el ámbito de preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la tarea de nosotros acá, por qué estamos encarnados, por qué estamos aquí en el planeta Tierra, por qué determinado entorno social donde nosotros hemos encarnado, dependiendo del país, de la zona geográfica y del contexto también socioeconómico. Como ciencia práctica, que es el espiritismo, porque se inicia con todos los fenómenos de manifestación y de comunicación de los espíritus desencarnados, consiste en esas relaciones que pueden establecerse con ellos, con los espíritus que están en el mundo espiritual. Y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales, o sea, todo lo que va a repercutir con nuestros actos desde el momento en que pensamos, sentimos y ya lo llevamos a la acción.
eso va a tener unas consecuencias que se desprenden de semejantes relaciones entre nosotros, los encarnados y los desencarnados. Recordemos que nosotros venimos del mundo espiritual y vamos a retornar en un tiempo determinado nuevamente a la casa que es la patria espiritual. Y esa relación la estudia el espiritismo, con unos fundamentos como es la existencia de Dios, Jesús como guía y modelo, que es el arquetipo más perfecto que Dios nos ha dado para que nosotros lo miremos con esa estructura psicológica, con esa estructura mental e intelectual, como Él entonces nos muestra el desarrollo de las leyes de Dios a través del mayor mandamiento, que es la ley del amor, cómo practicar la ley del amor a través de esa segunda revelación. La primera, recordemos, fue Moisés, que nos trajo los 10 mandamientos, y la tercera revelación es la doctrina espírita. También, dentro de esos pilares, vamos a comprender la inmortalidad del alma, la vida futura. ¿Qué sucede después de la desencarnación? Antes de la encarnación, ¿dónde estábamos? ¿Qué somos? ¿Qué éramos? ¿Qué vamos a llegar a ser? ¿Cómo va a ser nuestro proceso entonces de desarrollo y de evolución? Es la otra ley, y a través de un mecanismo de la ley de Dios y de justicia, que es la reencarnación. También todo lo que es la ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de mundos habitados y la ley de justicia, amor y caridad. Justamente la caridad la vamos a tratar hoy como práctica a través de la indulgencia. Y todo el conocimiento que la doctrina espírita nos permea a través de las leyes morales, que son 10, como son la ley de adoración, la ley del trabajo, reproducción, conservación, destrucción, sociedad, progreso, igualdad, libertad, y la que integra, la que congrega, la que reúne todas las leyes de Dios, que es a través de la ley de justicia, amor y caridad. Con este marco, entonces, vamos a emerger o a entrar más bien a profundizar sobre la caridad. Y es aquí donde nosotros podemos ubicarnos en el Evangelio según el Espiritismo, que fue publicado en 1864 por Allan Kardec, donde nos indica y nos orienta los guías de la humanidad sobre la caridad. En el capítulo 13, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, en este ítem 12, el espíritu de San Vicente de Paúl, en París, 1858, nos indica lo siguiente: sed buenos y caritativos, porque esa es la llave de los cielos, llave que está en vuestras manos. La felicidad eterna se encuentra contenida en este precepto: amaos los unos a los otros. El alma no puede elevarse en las regiones espirituales si no es a través de su consagración al prójimo, y solo encuentra dicha y consuelo en esos impulsos, en los impulsos de la caridad. Sed buenos, amparad a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si cumplís con ese deber, se os abrirá el camino de la felicidad eterna. En este precepto, en esta frase, en estos 2 párrafos que la espiritualidad superior nos orienta, nos están diciendo que está en nuestras manos las llaves de los cielos. A través de ser buenos, a través de practicar la caridad. ¿Con quién? Con el prójimo. A través de esa consagración, que es la acción de entrar en ese desarrollo pleno, de permanente, de trabajo con el prójimo, en el bien hacia el prójimo. Porque solamente a través de ese trabajo, a través de esa consagración, ese servicio que nosotros desarrollemos con el prójimo, es cuando vamos nosotros a encontrar dicha y consuelo. Y también vamos a ir superando la gran llaga que nos obstaculiza progresar, que no nos permite como individuos y como sociedad generar procesos
en las cuales nos apoyemos, seamos más solidarios, seamos más fraternos. Pero si nosotros logramos transmitir y desarrollar y enseñar, porque estas virtudes, estos principios, los podemos enseñar a todos nuestros hermanos, comenzando por nosotros mismos, para que podamos entre todos entonces ya generar una conjunción, un conjunto de seres que tengamos los mismos principios de caridad. Y así, cada uno de nosotros podemos cumplir con ese deber que nos abrirá el camino de la felicidad eterna. Si queremos ser felices, el único camino es a través de la caridad. Y allí es donde nosotros, como estudiantes de la doctrina espírita, que nos invitan siempre a profundizar, a reflexionar, a estudiar permanentemente sobre estas enseñanzas, sobre estas virtudes que tanto las necesitamos para que haya una verdadera transformación de nosotros, de nuestras vidas, una transformación moral y una transformación de nuestro contexto, nuestro entorno, de nuestra vida social. Y eso va entonces a repercutir, a trasladarse a la sociedad. Y allí es donde nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestro trabajo, de practicar entonces la caridad, de practicar toda la ley de Dios en plena acción a través de la tolerancia, de la comprensión, y todas esas virtudes es lo que conforma entonces la caridad. Por ello, en el capítulo número 15 del Evangelio según el Espiritismo, que los invitamos a que no solamente lo leamos, sino que lo estudiemos, cada párrafo, cada enseñanza que allí está contenida en esta tercera revelación, y podamos entonces introducirla en nuestro interior como espíritus para poderla entonces desarrollar permanentemente en nuestras vidas. Y nos dice que fuera de la caridad no hay salvación. Ya lo vimos anteriormente. ¿Salvarnos de qué? Como nos dice el mismo Evangelio, de la perdición, de llegar a situaciones de sufrimiento y de desesperanza por no haber seguido las indicaciones de ser buenos, por no seguir las indicaciones que muchos seres, no solamente a través del Maestro Jesús, sino todos los enviados antes de que Él viniera al planeta Tierra y posteriormente, cuando Él ya trae la segunda revelación y ya vienen otros seres a mostrarnos que el único camino, el mejor camino que vamos a asegurar para la felicidad, no solamente de nosotros, sino de todos los que están con nosotros, tanto encarnados como desencarnados, porque esa relación es constante, es la caridad. Entonces vamos a encontrar en estas enseñanzas estos alimentos, estos nutrientes espirituales, pero también de conocimiento que nos van a entonces a orientar a buscar entonces la práctica del bien para desarrollarnos y para que entre todos podamos perfeccionarnos y encontrar entonces esa felicidad tan anhelada para todos nosotros. Y es en la pregunta 886 que el maestro Allan Kardec le indaga de una forma directa y concreta al mundo espiritual, ya conociendo en la respuesta a la pregunta 625 del libro Los Espíritus, cuando Kardec también le pregunta al mundo espiritual que cuál es el arquetipo más perfecto que podemos seguir nosotros como guía y modelo, y respondiendo de una forma tan maravillosa, tan clara y contundente, que nos dice: observad a Jesús. Y por ello entonces Kardec le pregunta al mundo espiritual cómo entendía el Maestro Jesús el verdadero sentido de la palabra caridad, para que podamos entonces nosotros saber cómo desarrollarla y cómo practicarla, porque la doctrina espírita siempre nos invita a la acción, siempre nos invita a lo que es la práctica, a lo que es el desarrollo, llevar todo lo que nosotros estudiamos, leemos,
y conocemos, ya llevarlo al diario vivir, ya sea con nuestra familia, en nuestro entorno social, laboral y en todas las circunstancias. ¿Cómo entendía Jesús entonces el verdadero sentido de la palabra caridad? Y nos responden de una forma también muy clara y muy fácil, y en una tríada que es maravillosa, como es benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas, llevando a ley a la caridad y llevando también a ley, por supuesto, a la benevolencia. Benevolencia viene de ben, que es bueno. Volencia es es voluntad. Es la voluntad de querer ser buenos, y ya lo vimos anteriormente. El único camino para alcanzar la verdadera felicidad y superar el egoísmo es ser buenos. Y ahí está la benevolencia. Pero no solamente con los que me conviene, con los que están cercanos a mí, sino con todos. Y es con todo lo que integra entonces el mundo, el universo, con los diferentes reinos también. Debemos ser benevolentes, buenos y ser respetuosos y proteger a todo lo que es la creación. Porque allí entendemos también, al conocer a Dios como esa causa primera de todas las cosas y esa inteligencia máxima del universo, que quiere que todos sus hijos, toda su creación, propenda por el equilibrio, por la armonía, por una sinfonía de felicidad y de solidaridad. Y allí estamos todos entonces invitados a este gran concierto, a esta gran fiesta, a esta gran mesa de la fraternidad, a través de la práctica, de la benevolencia, de trabajar siempre en el bien, de ser buenos, y de la indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, porque nosotros no fuimos creados ni buenos ni malos, pero sí fuimos creados con todas las potencialidades para poder llegar a la perfección, porque fuimos creados sencillos e ignorantes y con todo un ambiente y unas facilidades que nuestro Padre Creador, como es Dios, nos coloca y nos da para nosotros todos desarrollarnos. Nos da un cuerpo físico, nos da todo el contexto y todo lo que es la escuela del planeta Tierra para que todos los planetas, todos los constituciones, todo lo que constituye el universo, sea esa gran morada de todos los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Por ello, como no somos perfectos todavía y estamos en ese proceso de perfeccionamiento, necesitamos mucho de la indulgencia y también del perdón de las ofensas, porque nos equivocamos. El error hace parte del proceso de crecimiento, de desarrollo, tanto intelectual como moral. Pero vamos a ver y a profundizar un poco más sobre la indulgencia, que es el tema que estamos hoy abordando como práctica, parte de la práctica de la caridad. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua o Española nos dice, en forma general, hay dos acepciones. Primero, que viene del latín indulgencia, que es la facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias. Es también la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados que se obtiene por mediación de la Iglesia. Eso ya es un aspecto que se desarrolla a través de la Iglesia. Pero mirémonos y fijémonos en la primera acepción que nos define la Real Academia Española sobre la indulgencia. Es la facilidad en perdonar. O sea que el perdón y la indulgencia, como vimos anteriormente, en la definición o en la forma como el Maestro Jesús entendía la palabra caridad, están muy relacionadas, están muy integradas. ¿Por qué? Porque la indulgencia, como nos dice aquí, nos invita a disimular las culpas o en conceder las gracias, las ayudas, la consideración, la comprensión de nuestros hermanos. Pero también la palabra indulgencia tiene otra definición
También viene de in, que significa dentro o dentro de o adentro de. Indulgencia, que significa dulce, suave, armonioso. O sea que indulgencia es la dulzura, es la suavidad que nace o que está desde adentro de cada uno de nosotros. Entonces la indulgencia va desarrollando en nosotros esa capacidad, esa virtud de poder tener esa suavidad, esa comprensión de podernos relacionar suavemente con los demás. Y esa es la verdadera comprensión de lo que es la palabra indulgencia. Es esa dulzura, es esa suavidad que debe acrecentarse, que debemos todos desarrollar permanentemente, que nace de adentro de nosotros, porque nosotros necesitamos dar de lo mejor siempre para podernos consagrar, como nos decía antes, el mundo espiritual, hacia el servicio, hacia la ayuda del prójimo. Necesitamos esa suavidad para poder comprender las situaciones de desarrollo, de ignorancia de nuestros hermanos, y para que también nosotros podamos tener la indulgencia de nuestros hermanos hacia nosotros. La medida de la indulgencia de los demás hacia nosotros va a ser la medida en que nosotros también tengamos de indulgencia hacia ellos. Y Dios va a estar siempre ayudándonos y dándonos entonces ese parámetro. En la medida en que nosotros seamos indulgentes con los demás, también los demás van a ser indulgentes con nosotros, van a ser suaves, van a ser dulces, nos van a tratar así como nosotros tratamos a los demás, ellos nos tratarán entonces a nosotros. Por eso la indulgencia como práctica de la caridad debe ser entonces permanente, constante, en todos los momentos. Por ello, esta triada de benevolencia, indulgencia y perdón de las ofensas debemos siempre tenerlas presentes en nosotros. Debemos siempre estarlas reflexionando y trabajando y haciendo el análisis que siempre nos invita San Agustín, de todas las noches ir analizando cómo fueron nuestras actuaciones, porque la invitación siempre que nos hace el mundo espiritual es para ser buenos. Entonces hay también una enseñanza que nos transmite el mundo espiritual en el libro Los Espíritus y en el Evangelio según el Espiritismo, es llegar a ser hombres y mujeres de bien para poder entonces alcanzar la felicidad. Entonces no se nos olvide, tengamos siempre presente esta pregunta número 886 para que la estemos revisando, la estemos meditando y la estemos trabajando permanentemente. Benevolencia para con todos, indulgencia, o sea, suavidad, calma, tranquilidad, dulzura, así como cuando nosotros vemos a un bebé que nos genera esa ternura, esa calma, esa felicidad al ver a los pequeños. Así debemos ser nosotros con todos los seres humanos, tanto encarnados como desencarnados. Y nos sigue diciendo entonces, en el ítem 16, capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los misericordiosos, que la indulgencia entonces nunca se ocupa entonces de los actos malos de los demás, a menos que no sea para hacer un favor o prestar un servicio. Y aún así tiene cuidado de atenuarlos, tanto como le es posible. No exponer a nuestros hermanos a ninguna situación, entonces, por más equivocada que sea, debemos nosotros entonces, a través de la indulgencia, tener esa consideración. Y siempre es, como vimos anteriormente, prestar un servicio en favor de nuestro prójimo, así como nos gustaría que lo hiciesen con nosotros mismos. Y de esa manera entonces
vamos a ir practicando la indulgencia. También la indulgencia es la que nos lleva a no hacer observaciones que choquen, que generen un ambiente pesado, irritable. Ni tiene tampoco ni reproches, ni reclamos o censuras en los labios, sino que ofrece tan solo consejos, lo más a menudo disfrazados, bajándole el tono a la situación, porque ninguno está exento de no equivocarse. Todos nos podemos equivocar y ya sabemos que estamos en ese proceso de perfeccionamiento y que tal vez la ignorancia, la ambición, el mal cálculo que hicimos por no asesorarnos bien en alguna determinada circunstancia o desarrollo, o nuestro hermano que tuvo, o la persona, o nuestro prójimo, no tuvo entonces ciertas medidas, ciertas precauciones para hacer algo, se equivoca. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Primero, no reprochar, no censurar en los labios, para poder entonces ya ayudarlo, para poder acercarnos a esa persona. Y allí es donde nosotros, en las diferentes relaciones que tenemos con nuestros hijos, que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, compañero, compañera, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, es cuando vamos nosotros a darnos cuenta cómo en la medida en que nosotros seamos más indulgentes, más comprensivos, vamos a tener mejores relaciones y a poder entonces ayudarnos mutuamente, a trabajar mejor en equipo, para que seamos personas que aportemos, que seamos proactivos. Esto tampoco quiere decir que no veamos los errores de los demás. Sí los podemos ver, claro que sí, pero no lo vamos entonces a exponer al escarnio público cuando no es para prestar un servicio. Por supuesto, hay situaciones, como nos dice también en el Evangelio según el Espiritismo, que nosotros debemos también entonces tener en consideración para poder entonces ya mostrar entonces la equivocación, pero mostrarla para que todos conozcamos qué es lo que no se debe hacer, por qué camino entonces nosotros debemos verdaderamente seguir, pero sin destruir, sin dañar a ninguna persona. Cuando criticáis, ¿qué consecuencias debe sacarse de vuestras palabras? Analicémoslas. Pensemos antes de hacer una crítica. ¿Cómo vamos nosotros a decir las cosas? Porque a veces ni siquiera son las cosas que decimos, sino, como nos dice aquí, la censura en los labios, o sea, el tonito, el tono, la forma como las vamos a transmitir. Y que si lo que vamos a decir va a servir para mejorar la situación, digámoslas, pero si no va a servir para generar un entorno de solucionar, de mejorar las situaciones que estamos viviendo, mejor abstengámonos para no llegar a herir ni a las personas, ni de pronto generar situaciones de problema más grandes. Allí necesitamos nosotros tener un equilibrio emocional que debemos nosotros trabajar. Por ello también nos siguen diciendo, vosotros los que censuráis, que estamos o están siempre criticando que el hermano se equivocó, que no hizo, que no cumplió, ¿no habréis hecho tal vez lo que reprocháis? ¿O valéis acaso más que el culpable? Todos somos hijos de Dios. Dios quiere que todos lleguemos a la perfección, a la felicidad. Y necesitamos entender que esa dinámica a través de la ley de la sociedad, porque todos necesitamos unos de otros, se va a dar a través de ese contacto de la convivencia con los demás. Es uno de los mecanismos para nosotros conocernos a nosotros mismos, para poder desarrollar nuestras potencialidades, desarrollar todas las virtudes como la paciencia, la tolerancia, la honestidad,
es a través del contacto con el otro. ¿Acaso nuestros hermanos valen menos que nosotros? Oh hombres, ¿cuándo juzgaréis por vuestros propios corazones, vuestros propios pensamientos, vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos? ¿Cuándo no abriréis vuestros ojos severos, sino para vosotros mismos? ¿Cuándo vamos primero a mirarnos a nosotros mismos? Jesús nos dijo, nos enseñó que nosotros, cuando criticamos, cuando atacamos, cuando denigramos, cuando censuramos a alguien sin prestar un servicio de caridad, en vez de estar de pronto mirando la paja del ojo ajeno, ¿por qué no nos miramos la viga que está en nuestro ojo? Que a través de ese egoísmo, a través de esa censura, a través de esa falta de caridad, nos estamos oscureciendo y no estamos mirando que nuestro hermano, la persona que está al lado de nosotros, está pidiendo a gritos. No es que le critiquemos, no es que le censuremos, sino que le ayudemos, que le tendamos una mano amiga, que le demos el afecto que seguramente no ha tenido por diversas circunstancias de la vida y que todos entonces podemos tener situaciones difíciles. Aquellos entonces que sufren desgracias personales experimentan en ellos mismos con mayor profundidad los efectos causados por el dolor y son más sensibles a las aflicciones debido a las palabras duras e inflexibles de los que lo prejuzgan, censuran e injurian. Esto nos lo dice Ney Prieto Pérez en un libro maravilloso que podemos todos incluso adquirir también a través de la librería de Senderos de la Esperanza, Síntesis del Manual Práctico del Espiritista o del Espírita. Aquí nos están diciendo también que en la medida de que las pruebas, las dificultades que tenemos, esas vivencias, que si las sabemos absorber, las sabemos comprender, las sabemos entonces llevar al tamiz de la razón y entender de que estamos en un proceso de mejoramiento y que son pruebas que estamos viviendo para ser mejores, nos puedan sensibilizar esas aflicciones porque hemos pasado situaciones duras, vamos a tener mejor capacidad de poder entonces comprender a nuestros hermanos para no censurarlos y no injuriarlos, porque ya lo vivimos. Cuando hemos vivido la experiencia y la sabemos utilizar para nuestro crecimiento, vamos entonces a actuar con flexibilidad, sin prejuzgar, sin censurar. Y eso nos lo transmite y nos lo enseña la indulgencia. Porque quien sufre ya de por sí tiene la sensibilidad aumentada. Se encuentra cercano a la desesperación, llorando en silencio, apelando muchas veces a los corazones más próximos y buscando a través de la oración el consuelo espiritual. Por lo tanto, no tenemos cómo ni por qué condenar a esas personas que ya vienen cargando semejante peso. Lo que, dicho sea de paso, es condición general de la humanidad. Estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Es un mundo de segundo orden en la cual estamos todavía muy imperfectos y estamos avanzando. Seguramente hemos avanzado mucho en la parte de los conocimientos, en la tecnología, pero todavía en el desarrollo de la convivencia, del trato, de unirnos, de ser más solidarios, allí vamos. Y ha sido muy difícil y cada uno de nosotros en nuestras propias vidas hemos tenido situaciones complicadas, complejas, que nos han censurado, que nos han criticado y seguramente sin razón, prejuzgándonos constantemente en diferentes situaciones. Esas almas debilitadas presentan un terreno apropiado para una nueva siembra. Están listos para recibir las enseñanzas de Jesús. Y el Maestro Jesús siempre nos invita a los necesitados, a los enfermos, no solamente del cuerpo, sino del alma, a los que todavía
necesitamos de afecto, porque no lo hemos recibido o no lo hemos sabido tampoco dar, no nos lo han enseñado, pero esta es la oportunidad para que podamos entonces salir de estas condiciones, de estas dificultades, para que abracemos la enseñanza del Maestro Jesús, esa enseñanza de amor, de fraternidad, de consuelo, de armonía, para poder entonces adelantarnos y poder entonces desarrollar todos los potenciales que tenemos como espíritus. En esas condiciones, las palabras entonces están oprimidos, o estamos oprimidos, o con dificultades, o sin saber qué decisión tomar, por qué camino decidir. Necesitamos son las palabras suaves, los gestos de afecto de un corazón indulgente, de un corazón comprensivo, dulce, armonioso. Cuando alguien ha cometido un error, necesita, así como la madre con su hijo, cuando lo acoge en su regazo, darle ese amor, esa sensibilidad, esa comprensión. Ejercen entonces una acción benéfica, terapéutica, de salud. Y esas son una de las grandes efectos y de las grandes enseñanzas que nos da el mundo espiritual, del beneficio de la indulgencia sobre aquellos que sufren. Las expresiones entonces de cariño son lenitivos para el alma, tranquilizan, armonizan, le dan paz, le dan fuerzas a la persona y nos dan fuerzas cuando la recibimos nosotros a través de un alma dulce y amiga que nos comprenda y nos escuche para poder entonces continuar las jornadas. El remedio en esas horas difíciles es la enseñanza moral de Jesús, la cual puede ser transmitida en forma gradual a través de nuestra propia indulgencia hacia nuestros hermanos. Y esta es la invitación que debemos todos nosotros aceptar siempre por parte del Maestro Jesús para trabajar en ello. Por eso nos dice en el capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos, en el Evangelio según el Espiritismo, José, Espíritu Protector, Burdeos 1863, sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma y rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. Está muy claro. La indulgencia es la que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras relaciones. Y ese perdón sincero, porque aquí es muy importante la sinceridad de nuestros corazones, vamos a poder rescatar situaciones y a personas que estén en dificultades. De pronto, aquella amiga del trabajo o aquella compañera del colegio que tal vez esté pensando, por ejemplo, en la decisión de abortar, de suicidarse. Y nosotros, si tenemos esa sensibilidad que la vamos desarrollando a través de esa benevolencia, a través de la comprensión y del objetivo, y uno de los objetivos de nosotros en nuestras vidas, que es ayudar a nuestro prójimo, el mundo espiritual a través de los guías nos van a acercar a ellos para poderlos ayudar, para poder entonces prestar ese servicio junto con los espíritus guías en esos momentos, incluso como nos invita también el Evangelio según el Espiritismo, hacia aquellos dolores que no se conocen, hacia aquellas situaciones las cuales las personas no dicen nada, se callan, que son los infortunios ocultos, para que podamos nosotros también, a través de ese trabajo en el servicio en el bien, estar siempre con esa actitud, como vamos a ver más adelante, que es una herramienta fundamental que la impulsa la voluntad, porque esto es de querer trabajar en el bien, de desearlo profundamente, de estar convencido de que esta es la realidad de nosotros para progresar y para avanzar. Vamos entonces a encontrar las herramientas, incluso las palabras, para poder ayudar a nuestros hermanos en estas dificultades que puedan estar viviendo, así como nos gustaría que a nosotros también nos aconsejaran y nos ayudaran.
Beneficios de la práctica de la indulgencia. Ya vimos anteriormente que la indulgencia entonces nos ayuda, como vimos aquí en la anterior diapositiva, a tener esa acción benéfica, de bien, de consuelo. Ya va a empezar entonces la persona a tener más fuerzas para seguir adelante. Vamos a nombrar algunas. Cuando sentimos la indulgencia, la desarrollamos, la practicamos, la expresamos constantemente en nuestras vidas, vamos a encontrar sentido a nuestras vidas justamente, porque nos vamos a encontrar que estamos sirviendo, que somos útiles, que podemos, a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo, o limitaciones, incluso de orden físico o de orden económico, poder ayudar a alguien. Porque recordemos que la caridad tiene dos formas o dos aspectos de manifestación. Uno es la caridad material, que es la que transmitimos o la que ejercemos con los elementos materiales, con las ayudas de alimento, con las ayudas de vivienda, de vestido, de educación, de dinero que le damos a alguien. Esa es un aspecto de la caridad. Pero la otra manifestación de la caridad es la caridad moral, que como nos indica el mundo espiritual, es la más difícil de desarrollar porque es que exige de nosotros, nuestro corazón, exige donarnos y exige darnos a los demás para que entonces, de esta forma, sintiendo la caridad y la indulgencia como parte de esa expresión de la caridad, de tener un sentido a la vida y nos va a dar entonces esa felicidad que se da a través del trabajo en el bien infatigable que vamos todos nosotros a desarrollar y que nos invita entonces los espíritus. Y nos va entonces a dar esa realización personal. Nos vamos a sentir entonces plenos, nos vamos a sentir de que estamos haciendo algo por nuestros hermanos, por nosotros mismos, por la sociedad, por nuestras familias, por nuestros compañeros de trabajo, por el entorno social donde estamos, siempre aportando, siendo proactivos, siempre ayudando, no constriñendo, ni irritando, ni siendo rigurosos, sino dulces, suaves, como es el Maestro Jesús, manso y humilde de corazón, para poder entonces darle un vuelco a nuestras vidas y direccionarla entonces hacia el bien, hacia el amor, hacia la caridad. Y como estos niños que están acá, entonces la indulgencia también vamos a tener como beneficios la felicidad. Un corazón se regocija bastante cuando hacemos un servicio de ayuda, cuando hemos podido darle una orientación, una palabra de ánimo a alguien que estaba en una dificultad. Eso nos llena a nosotros de felicidad y también de fuerzas para poder seguir adelante, porque cada uno de esos pasos van a ser el impulso para continuar trabajando en el bien. También nos ayuda a tener salud. Vamos a mejorar nuestras condiciones entonces de salud física, mental, emocional, porque vamos a tener nuestra mente ocupada en el servicio, en el bien, ocupada en el trabajo, de desarrollar entonces la indulgencia, la benevolencia, el perdón, la ayuda hacia el prójimo. Pero debemos tener entonces dos factores fundamentales para poder entonces desarrollar adecuadamente la práctica de la indulgencia, esta práctica de la caridad, que es la motivación y la actitud. Debemos tener un objetivo del por qué hacemos las cosas. Y el espiritismo nos da las herramientas para poder entender y poder comprender entonces los objetivos de nuestras vidas, perfeccionarnos, mejorarnos, desarrollarnos intelectualmente y moralmente, trabajar por el prójimo, y vamos entonces a mover esta palanquita, esta fuerza de la motivación que viene unida con la voluntad, con el querer entonces trabajar en el bien. Esta acción con motivos debemos siempre entonces tenerla,
porque entonces a pesar de las dificultades, como cuando el maestro Kardec, cuando los que tuvimos la oportunidad de ver la película el año pasado o el año antepasado, y los que no la hemos todavía visto, los invito a que la vean. En esos momentos en los cuales a él lo atacaron, cuando estaba divulgando la doctrina espírita, no comprendían en realidad todo lo que él estaba haciendo, ciertos sectores sociales, académicos, incluso amigos. Él tuvo un momento claro donde se sintió muy afligido. ¿Y qué lo fue motivando? Todo lo que también en bien estaban recibiendo las personas que estaban estudiando la doctrina espírita, que estaban leyendo el libro de los espíritus. Y es cuando a él le llega un día de esos en los cuales él estaba así bastante afligido, un libro de los espíritus empaquetadito, ya mojado, utilizado, ajado, y donde decía: gracias al libro de los espíritus, salvé mi vida. Esa persona se iba a suicidar, y cuando Kardec recibe ese libro, estando en esas condiciones, le causa a él una gran felicidad, porque él dijo: ya se ha salvado una vida a través de este conocimiento, del conocimiento de los espíritus, del conocimiento de amor que transmite entonces la doctrina espírita. Y ello entonces nos va entonces a impulsar para seguir trabajando en el bien. Y la actitud, la forma como nosotros vamos a abordar las cosas, cómo las vamos a afrontar, con qué actitud, positiva, negativa, optimista o triste, o como que esto no va a funcionar, no. Recordemos que nosotros tenemos una inteligencia y tenemos entonces la capacidad también espiritual de poder entender de que las decisiones siempre debemos tomarlas hacia el bien y el beneficio de todos, que todos nos beneficiemos. Y esa actitud debemos nosotros siempre tenerla, esa actitud de ayudar a los demás, de servir siempre, constantemente a todos. Y si yo no lo puedo hacer directamente, buscar los medios, buscar otras personas para que orienten, ayuden, apoyen a ese ser o a ese hermano que está pasando alguna dificultad. Y también cuando nosotros estemos por situaciones difíciles, busquemos también la ayuda para que podamos salir de esos abismos que nos podemos encontrar. Y es por ello que la indulgencia es una de las expresiones ya de la caridad, como hemos visto, y podemos entonces motivarla dentro de nosotros mismos. Es en las más diversas situaciones o ocasiones, en todos los momentos, entre los cuales vamos a mencionar algunos. Pero antes vamos a ver entonces el siguiente video para que todos lo observemos y lo analicemos. Muy bien, como pudimos observar en el video, un muchacho ve que la niña está llorando y él en esa actitud, en esa motivación, porque la ve ella triste, porque su globito se le fue en la parte superior y él podía alcanzarlo, lo hizo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchos preconceptos. Y ahí es donde nosotros también debemos trabajar muy profundamente. Necesitamos retirar las críticas y juicios falsos a quien quiera que sea, porque muchas veces, por la forma como viene vestida la persona, por la forma de pronto como habla, por la forma de su color o de su condición socioeconómica,
lo rechazamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con la indulgencia para ser dulces, comprensivos, no prejuzgar, sino ayudar y comprender que todos no somos iguales, somos diferentes. No todos hemos tenido las mismas condiciones socioeconómicas o de educación por todas las condiciones causales que ya conocemos, pero eso no nos quita que nosotros entonces veamos a los demás como son, no como sus apariencias de pronto nos muestran. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para ayudar entonces a comprender estas realidades y practicar entonces la indulgencia. También debemos procurar discretamente enterarnos de las amarguras de alguien con el sincero propósito de atenuar su dolor. Y aquí me acuerdo de una historia que escuché un día donde había un señor con sus 3 hijos pequeños. Iban por el tren, se montaron en una ciudad grande de Estados Unidos y los niños eran de edades entre los 8, 6 años y 4 años. El señor se sentó y los niños estaban allí alrededor de él. Los niños saltaban, gritaban, no se estaban quietos y el papá estaba allí sentado, circunspecto, en él mismo, dentro de él mismo. Unas personas que estaban allí se acercaron, empezaron a hacer gestos de incomodidad, porque este señor no le dice nada a los niños. Miren que están gritando, nos están incomodando. Y uno de ellos, de los pasajeros, se acerca al señor y le dice, Señor, por favor, calme y tranquilice a sus niños, hágalos callar. Y el señor le responde, el papá de los niños, acabamos de salir del hospital y su madre acabó de fallecer. No les puedo quitar la alegría que tienen por el ser niños en estos momentos. Su madre acabó de fallecer. Todos los que estaban alrededor se quedaron sorprendidos y ahí sí ya acabaron entonces las críticas. Nosotros juzgamos mucho al principio y no comprendemos verdaderamente el dolor que alguien puede estar pasando en una determinada situación. Y no es necesario que lo sepamos. Y ahí es donde está la actitud de nosotros de ser indulgentes para ponernos en el lugar del otro. Y si algo está pasando, debemos nosotros entrar en esa situación de entendimiento de que algo está pasando, pero no juzguemos antes de saber las cosas. Más bien, dispongámonos a ayudar. Señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Necesita algo? Dirigiendo entonces también con suavidad y seguridad las observaciones que tengamos que hacer en nuestras relaciones laborales, familiares y en nuestras familias entonces, transformando el ambiente hogareño, las oportunidades de las llamadas de atención a los seres que nos fueron confiados en ocasiones de esclarecimiento tranquilo y objetivo, en vez de mostrar solamente las fallas y errores. Nosotros con nuestros hijos debemos saberlos tratar, porque ellos han sido dejados hacia nosotros como sus padres, dados por Dios, para poderlos acercar justamente en el amor hacia Dios. Son prestados y en la edad infantil y en la adolescencia y en general pues durante toda la vida, pero más en esta época, si los niños tienen ciertos comportamientos, ciertas conductas, necesitamos tener control emocional, necesitamos tener esa indulgencia, esa suavidad para poder hablar con nuestros hijos. A veces nos igualamos con ellos como si ellos también ya fueran adultos y tuvieran todas las plenas capacidades para entender lo que está sucediendo. No, si de pronto no están haciendo las tareas, si de pronto no están cumpliendo con algún deber, si de pronto nos damos cuenta que están diciendo algunas mentiras, algunas cosas para desarrollarlas aparte sin decirnos a nosotros la verdad, busquemos con inteligencia y sobre todo con amor las formas para hablar y relacionarnos adecuadamente con ellos, para que ellos se sinceren con nosotros.
Si ellos no se sinceran con nosotros es porque seguramente nos han visto actuar de una forma irritante, de una forma alterada, que ellos desconfían y eso es vibratorio también y repercuten en nuestras relaciones, así como con nuestros compañeros de trabajo. Si somos los jefes, ¿cómo estamos nosotros también orientando a nuestros subordinados? Y si somos también los subalternos, ¿cómo estamos tratando también a nuestros superiores? Y entonces allí es cuando la indulgencia, a través de esa atención amorosa, suave, tranquila, equilibrada, sin irritarnos, poder entonces conversar con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, para poder mejorar entonces nuestras relaciones. Por eso el amor fraterno y la autoridad paterna son dos elementos esenciales para el buen equilibrio de las relaciones familiares. Nos dice Chico Javier, el amor no se impone, el amor se expone, se expresa delicadamente, amorosamente, benevolentemente, indulgentemente, con comprensión, con perdón constante. Impidiendo entonces que los problemas particulares que nos son confiados por aquellas personas que recurren al auxilio, por ejemplo, en el grupo espírita, sean del dominio público. Tenemos que guardar lo que nos confían a nosotros. No podemos estarlos divulgando hacia afuera porque vamos entonces a perder la confianza de esos hermanos que nos confían sus más íntimas o sus problemáticas más particulares y especiales. Y si lo estamos divulgando, es falta contra la caridad. Estamos faltando a la caridad en ese momento. No estamos siendo delicados con ellos, con nuestros hermanos, y estamos entonces faltando a la caridad. También debemos evitar, aun cuando sea con el deseo de ayudar, dar informaciones sobre las videncias observadas ya en el campo de la mediunidad, especialmente en los casos de obsesiones, para poder entonces, a través del equipo mediúmnico, y aquí los invito a todos a que nos acompañen los días miércoles al curso de orientación mediúnica a las 7 de la noche, poder entonces entender cómo esa transformación moral, cómo esa moralización del medium, para poder entonces entender y comprender en qué momento decir las cosas, y sobre todo es a través del director de la reunión mediúnica poder entonces dilucidar todas estas problemáticas espirituales, por ejemplo, de una obsesión que puede estar teniendo un hermano, tener la delicadeza de no asustarlo, de no transmitirle algo que todavía seguramente no va a entender y no está preparado para entenderlo, pero que nosotros, a través del conocimiento, los podemos o vamos a ayudarlo en ese servicio mediúnico para reequilibrar sus condiciones espirituales nuevamente. Recomendamos entonces que para quien esté envuelto en las sombras, mucha luz puede también entonces enseguecerlo, ¿no? No es necesario decirle algo que en ese momento todavía no está preparado para recibirlo. Y vamos a ver entonces el siguiente video, un gesto de amor. Muy bien. ¿Qué huellas estamos nosotros dejando en los demás? ¿Cómo estamos nosotros entonces practicando la caridad en el centro espírita? Ahora que ya vamos a retornar nuevamente nuestras actividades presenciales, ya algunos centros lo están haciendo. Nosotros poco a poco lo vamos a ir desarrollando. ¿Con qué motivación vamos a llegar nuevamente al centro espírita después de más de un año de pronto de no vernos con algunos compañeros? De pronto ya algunos han desencarnado y no los vamos a volver a tener físicamente. ¿Cómo va a ser entonces esa actitud de nosotros en las diferentes tareas de servicio
que podemos desarrollar en nuestras casas espíritas. Por ejemplo, nosotros tenemos a través del servicio de asistencia y promoción social el acompañamiento y el apoyo de conocimiento y de orientación a las madres gestantes. También a través del apoyo de los mercados que también se hacen periódicamente y que con el aporte y el apoyo silencioso de muchos compañeros, incluso personas que se afinizan, que no necesariamente son asociados a la institución, nos apoyan a poder brindar esta caridad material, pero que va en cada elemento, en cada mercado que ellas puedan recibir, va justamente el sentimiento del amor, de la caridad, va esa benevolencia, va esa comprensión, esa indulgencia, va ese apoyo, no esa censura, sino ese amor a cada una de ellas, para poderles dar entonces esa alegría, esa felicidad, y también ellas nos permiten a nosotros practicar también la caridad. Como conclusión, entonces, la indulgencia es siempre la bendecida peregrina que, descendiendo de los baldíos campos de nuestro yo, nos abraza con piadoso y liberador poder, apartando lejos nuestras iras con la lluvia renovadora del perdón y haciendo germinar las adormecidas semillas de la fe renovadora y la esperanza. No se nos olvide nunca, indulgencia, siempre, siempre indulgencia. Y vamos a terminar entonces con el siguiente video. Τι είναι αυτό? ¿Qué es eso? Ένα σφραγίδι. Responde el hijo, un gorrión. Τι είναι αυτό? ¿Qué es eso? Vuelve a Μόλις preguntar. τώρα στο πατέρα, σφραγίδι είναι. El hijo le responde, te lo dije anteriormente, es un gorrión. Τι είναι ¿Qué es αυτό? eso? Ένα σφραγίδι είναι, πατέρα. Gorrión, Ένα σφραγίδι. papá, un Σπου, gorrión. γη, τι. Τι είναι αυτό? ¿Qué es eso? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις Estás τόσες haciendo φορές eso. σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Ya te lo dije Δεν un το montón de veces, καταλαβαίνεις. es un gorrión, ¿no lo puedes entender? Πού πας? ¿A dónde vas? Δυνατά. En voz alta. Σήμερα ο μικρός μου Hoy γιος mi hijo menor, πριν que hace λίγες unos μέρες días έκλεισε τα cumplió 3 años, καθόταν μαζί μου estaba έξω στο sentado πάρκο conmigo όταν en el ένας parque σπουργίτη cuando un και έφυγε gorrión κάθισε απέναντι pasó μας. enfrente nuestro. Ο γιος μου με Mi ρώτησε hijo me 21 preguntó φορές τι 21 ήταν veces αυτό qué era eso. και το απάντησε και τις Yo 21 respondí las φορές ότι 21 ήταν veces que eso era ένα σπουργίτη. un gorrión. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις Lo abracé 21 cada φορές vez που que μου me έκανε hizo la την misma ίδια pregunta, ερώτηση ξανά και ξανά una vez y otra vez, χωρίς να εκνευριστώ sin τρέχοντας enojarme y στοργή για το sintiendo αθώο μου afecto αγοράκι. por mi pequeño hijo inocente.
Muy bien. ¿Estamos haciendo algo por tener indulgencia? ¿Cuándo vamos a comenzar? Si ya comenzamos, continuemos sin descansar. Necesitamos más amor, más indulgencia en nuestro mundo, pero ello comienza con nosotros. Muchísimas gracias por la atención prestada a todos, por la compañía que han tenido con nosotros durante esta tarde y les deseamos entonces un feliz fin de semana a todos. Muy bien, muchas gracias, querido Ismael. Pues tuvimos más de 48 conectados desde Nueva York, Guayaquil, Lima, República Dominicana, Chile. Te enviaron muchos saludos desde Cartagena, Cali, Restrepo Meta, en Bogotá, en Mosquera, en Madrid, Facatativá. Realmente no hay preguntas, pero sí te escribieron muchas gracias por la profundidad de la conferencia, porque nos ha puesto como a pensar sobre el verdadero sentido de la caridad y la indulgencia y todos los pasos que nos has dado, todos los consejos. Muchas gracias, Ismael. Porque es un tema de gran valor para este momento de la humanidad y para todos nosotros. Entonces, pues, muchas gracias y será la motivación y la actitud para tener indulgencia en el día a día con nosotros mismos y con todos nuestros hermanos. Muchas gracias y ya Ismael también nos dio al inicio de la conferencia las reuniones de Senderos de la Esperanza, que son todos los días a las 7 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio virtual y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Buena noche. Hasta la próxima. Gracias.